Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nijana Titani en esta versión de cuarentena. Esta vez decidimos al doctor Yuri Peña. El doctor es biólogo por la UNAM y doctor en ciencias biológicas por el Politécnico. Él actualmente se encuentra en el Ecosur, allá en Campeche. Hola Yuri, ¿cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto. Saludos a todos. Oye, pues ahora que estamos aquí en cuarentena, pues esta situación nos permite pues hacer este tipo de actividades, ¿no? De estarnos conectando en distancia y entonces poder platicar con los cuates, ¿no? Así es, Daniel, podemos acercarnos y podemos dedicar un ratito a esta parte de divulgación de la ciencia que tan importante es. Así es. Oye, tú eres biólogo, tú empezaste, bueno, has empezado tu carrera como estudiando biología. ¿Cómo te animaste a eso? ¿Cómo surgió tu vocación por la biología? Pues desde joven yo me iba muy bien en ciencias naturales en la primaria y en la secundaria. Me gustaban los animalitos, me gustaban las plantas. Yo crecí en Ciudad de México, donde no hay mucho de eso. Mi jardín era una cosa muy pequeñita y básicamente estaba conformado con macetas y había por ahí algunos perritos, unos gatitos y nada más. Pero pues me llamaba mucho la atención cómo es que funcionaban las cosas. Mi papá me regalaba Legos y mecanos y con esos me ponía yo a ver cómo funcionaban las cosas, desarmaba cosas y pues yo quería desarmar a los insectos, quería ver cómo funcionaban por dentro. Y me regalaron un microscopio y creí que iba a poder ver engranes, pero no fue así. Entonces me frustré mucho. Después caí un poco en la carrera de biología, un poco por el clásico error de que a lo mejor no iba a ver yo ahí matemáticas y pues la biología me gustaba, me llamaba la atención, pero afortunadamente me di cuenta que ahí iba a poder entender de qué se trataban esos engranitos que yo estaba buscando, que son todas las herramientas moleculares, toda la maquinaria molecular que funciona dentro de las plantas, de los animales, de los microorganismos, y sobre todo que también tuve un reencuentro feliz con las matemáticas, que ahora utilizo muchísimo como modelos para predecir cómo funciona la biología. Entonces, de ahí surgió. En la carrera me empecé a formar, me incliné más hacia la parte de plantas, soy plantólogo. Las plantas son seres maravillosos en el sentido de que no se pueden quitar del sol, no se pueden quitar ni buscar agua, no pueden andarse moviendo por ahí a buscar dónde guarecerse de algún depredador. Sin embargo, ahí están y son los seres vivos más importantes de la biosfera, son los que mantienen la biosfera. Entonces, por eso me hice plantólogo y en particular biólogo molecular de plantas, que es entender cómo funcionan estos mecanismos moleculares. Y ahorita que decías, me llamó la atención, decías de los engranes, o sea, tú creías que podías ver, ibas a poder ver engranes dentro de los insectos y dices, bueno, me desilusionó, pero creo que al cambiar engranes por las moléculas, por lo que realmente tiene adentro, creo que fue mejor todavía, ¿no? Sí, son engranes mucho más complejos, no son engranes sencillos de piezas inmóviles. Las enzimas son piezas de maquinaria molecular súper interesantes, mucho más complejas que un simple engrane. Y pues bueno, siempre entre más complejo es mejor. Para alguien que es así un nerd, como me considero, entre más complicado siempre es mejor. Entonces, estudiar la bioquímica, estudiar el metabolismo de las plantas y sobre todo, una de las partes más importantes, la genética molecular de las plantas, pues es de las cosas más sabrosas que he podido aprender en mi vida en mi vida profesional. Y otra cosa que decías, ¿no? Por ejemplo, apenas hablamos con unos biólogos, pero ellos se dedican a ver, eh, son herpetólogos, ¿no? Y estaban viendo, pues llegaron a ver serpientes y ahorita se dedican a ver a ¿cómo se llaman estas? Se me acaban de ir los ajolotes, ¿no? Entonces, es otra Ajá. visión de la biología distinta, ¿verdad? Como dices tú, son aquellos sí se mueven, se pueden quitar de todo eso, pero de este lado, las plantas, también hablábamos con un ingeniero forestal, ¿no? Y nos platicaba lo que era estar cuidando el bosque. Tú también estás relacionado con el bosque, ¿no? Sí, dentro de las plantas, yo quería trabajar en un lugar donde hubiera muchas plantas. Y afortunadamente tuve la oportunidad primero de trabajar en Veracruz eh, y después ahora en Campeche. Hay por ahí otra parte de mi vida que trabajé en Jalisco,
pero bueno, Veracruz y Campeche, que son los lugares en donde hay muchísima diversidad de plantas. Campeche es en particular el estado que alberga la mayor reserva forestal del país, la segunda del continente americano después del Amazonas. Entonces, pues es el paraíso para un plantólogo como yo. Campeche es una zona donde tenemos un ambiente tropical con playas muy bonitas, todo el macizo forestal, que es un macizo muy importante, que está por abajo bañado por el acuífero más importante del país, que es el acuífero de la península de Yucatán, que es agua que cae en toda la zona de Chiapas y por ríos subterráneos va llegando y desemboca de manera subterránea en la península de Yucatán, formando unos manglares ahí muy interesantes. Y todo esto, pues bueno, nos da un recurso que los humanos hemos aprendido a vivir con él. Hay mucha cultura en esta zona y inmersa en esta cultura está un aprovechamiento distinto de los recursos forestales al aprovechamiento que se hace de manera intensiva que hacen, digamos, los ingenieros forestales tradicionales. Que los ingenieros forestales tradicionales básicamente manejan bosques en la zona templada, que son bosques de 2, 3, 4 especies a lo mucho, mientras que acá en este tipo de ambientes, que son ambientes tropicales, las personas hacen un uso tradicional de los bosques de una manera distinta, con muchísima diversidad biológica. En una selva como esta pueden haber 300, 400 especies de árboles, entonces pretender que los podremos cultivar es inocente, no podemos reproducir una selva, más bien lo que podemos hacer es manejarla, dejar que la selva se reproduzca sola y nosotros manejarla y aprovechar diferentes especies para muy diferentes usos. Maderas para uso típicamente de construcción, para hacer muebles, pero también, por ejemplo, madera para leña, también madera para usos farmacéuticos, madera para usos musicales, por ejemplo, hay madera de grado musical, hay madera que se puede utilizar para, por ejemplo, para nidos de abejas, que lo utilizan muchísimo la gente acá, y pues maderas frutales, maderas que pueden ser utilizadas para herbolaria, etcétera, etcétera. Hay muchísimos usos, y esa es de las cuestiones que a mí me interesa, trabajar con especies que no son tradicionales y no son especies que necesariamente sean para producción de madera. Sí nos interesa madera, pero por ejemplo ahorita estamos más clavados en una especie que es melífera, árboles que producen muchísimas flores y estas flores se utilizan para la producción de miel o sostienen más bien la producción de miel, que es, Campeche es el principal estado productor de miel del país. Y mucha de esa miel, muchas veces nosotros pensamos, ¿de dónde viene la miel? No lo pensamos, de flores, pero en particular de flores de árboles, no viene de flores así chiquitas, ¿no? La mayoría en Campeche viene de árboles. Entonces, esas especies son las que a mí me interesan ahora. ¿Y esas las cuidan o es en parte del bosque donde las están protegiendo? ¿Cómo está la situación en eso? Te digo que el gobierno ha hecho esfuerzos por hacer planes para sembrar, como por ejemplo este plan de Sembrando Vida y estos planes que de repente se le ocurren a alguien en Ciudad de México y no tienen idea de cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que han ocasionado estos planes es que la gente tumba la selva, quema la selva natural y se les ocurre sembrar 4 o 5 especies. Y esas 4 o 5 especies sufren mucho porque son especies que no han evolucionado para vivir solas en una plantación. Entonces se presentan muchísimos problemas de mortandad, se presentan muchísimos problemas de enfermedades, las plantas no se desarrollan bien. Entonces, lo que ha mostrado la experiencia es que las selvas tropicales no podemos convertirlas en plantaciones monoespecíficas. Se ha hecho con algunas especies como eucalipto y otras especies exóticas, o sea, que no son del país, que ni siquiera son pero de aquí, ¿verdad? nuestras especies, la CONAFOR, por ejemplo, ha intentado hacer plantaciones de esta especie que yo estoy trabajando, que se llama Maculis tabebuia rosea, es un árbol muy bonito con flores rosas, y también otras especies como la ceiba o el cedro, que estas especies pues son muy interesantes por el uso múltiple que tienen. Tú puedes producir miel de cedro, puedes producir miel de maculis, pero también puedes producir madera y puedes producir otros bienes, por ejemplo, de la ceiba, puedes producir almohadas porque producen unos frutos con un algodón, una fibra parecida al algodón muy interesante.
Entonces, de estas especies se han sembrado, pero son plantaciones muy pequeñitas y más bien lo que se busca hacer es que enriquezcas de estas especies la selva. O sea, por ejemplo, normalmente en una hectárea de selva hay una o dos arbolitos de cada una de estas especies. El resto está ocupado por muchísimas otras especies. Entonces, más bien lo que se busca es tratar de enriquecerlo. En lugar de que sean una o dos, pues a lo mejor que tengas 100, 200, 300 arbolitos de esa especie en una hectárea, pero no eliminas el resto de la diversidad biológica, porque Vas es muy agregando. importante, es necesaria. Sí, se vuelven sistemas mucho más complejos de manejar. De hecho, estamos en super pañales en cuanto a aprender a cultivar realmente una selva. No sabemos cultivar una selva. Apenas estamos aprendiendo los humanos a hacer algunas cuestiones de manejo, en particular en este sistema que se llama enriquecimiento de acaguales. Eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Y en particular, una de las cuestiones interesantes es, por ejemplo, ahorita a la gente se le ocurre sembrar árboles y decir, ay, qué bueno, vamos a sembrar árboles. Pero eso no es bueno. No es bueno que la gente siembre árboles por el hecho de simplemente decir, ay, qué bonito, qué romántico, vamos a sembrarlos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué razón? Imagínate que yo me pongo a escoger cómo van a ser las personas en el mundo, ¿no? A lo mejor yo puedo decir que a mí me gusta la Katy Perry y quiero que todas las muchachas del mundo se parezcan a Katy Perry. ¿Quieres variedad? Entonces pierdes variedad porque todas van a ser como Katy Perry. Y pues puede ser Katy Perry un paraíso para mí porque voy a ver muchas muchachas como Katy Perry, pero a lo mejor Katy Perry es terriblemente sensible al coronavirus. O Katy Perry es increíblemente sensible a alguna otra enfermedad. Y en una epidemia como la que estamos viviendo ahora, la diversidad biológica es lo único que nos protege de una devastación total. Entonces, cuando nosotros sembramos un arbolito y no sabemos su origen genético, estamos propiciando una posible devastación. Y no hemos visto pandemias de este tipo a nivel de árboles o a nivel de plantas, porque la diversidad genética de las plantas todavía es muy grande. Pero si te acuerdas de la película de Interestelar, la película de Interestelar basa su argumento inicial en una plaga, en una pandemia que le pega a las plantas. Y si recordarás, como en el inicio de esa película, empieza a haber una extinción masiva de plantas. Y otra vez, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo los científicos han advertido de cómo el mal uso de la diversidad biológica puede ocasionar problemas, y en particular para las plantas también puede ocurrir. También podemos ver una pandemia para plantas, en donde pues a las plantas no las podemos vacunar, a las plantas no les podemos dar medicina. Entonces, solamente la diversidad biológica es la que las puede salvar. Entonces, nosotros estamos muy interesados en saber cómo es la diversidad genética de estos arbolitos, para que eventualmente, si nosotros queremos hacer un esfuerzo por reproducir estos arbolitos, sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Por ejemplo, de las cosas que no tenemos que hacer es tomar el primer arbolito que se nos pone enfrente de nosotros y sembrarlo. Eso no lo debemos hacer. Eso está prohibido. Es lo que nos pasó con el eucalipto, ¿no? Que es una especie que te seca los terrenos, ¿no? Entonces, además, eso es una especie invasora. Sí, ¿no? Te echa a perder el terreno y entonces no sirve, ¿no? No, eso no es para acá. Exactamente. Entonces, tenemos que saber qué especies tenemos que sembrar y tenemos que saber su pedigrí de esas especies para saber si las debemos de sembrar o no. Entonces, por ejemplo, el gobierno también, en estas ignorancias que de repente tiene, en los años 80 y 90 puso al ejército justamente a que se encargara de los programas de reforestación. Y lo que hacían es que reproducían cientos y miles y millones de arbolitos a partir de los primeros arbolitos que se encontraban enfrente. Los arbolitos más chaparros, los que produjeran más semillas. Y pues lo que sucedió es que hubo una generación de arbolitos chaparros que producían muchas semillas, pero que no tenían la utilidad que supuestamente se necesitaba. ¿Y qué pasó? Pues todos estos arbolitos de eucalipto, que es un buen ejemplo, que se sembraron en el centro del país durante mucho tiempo, pues esos arbolitos se murieron. No prosperó. En particular para el sur del país, en donde se han intentado hacer algunos de estos ejemplos, pues las plantaciones de cedro rojo en particular
han sido totalmente fallidas. No hay. El cedro rojo es no una es de de las acá. especies más Ajá, importantes ajá, para madera. Es nacional, es mexicano, ajá. igual que la caoba. Mm, Son plantas que se originaron en el continente americano, son plantas oriundas de nuestro país, pero el hecho de no saber respetar la genética de estas plantas, sino simplemente sembrar árboles de cedro y de caoba y de dónde venían no nos importaba, y sembrarlas así en plantaciones como si fuera un terreno subtropical o de clima frío, pues llevó a que de los millones y millones de árboles que se sembraran, pues no han sido productivas ninguna de no, estas plantaciones y no más se bien se olvida han el blanco. abandonado. Ujú, Ha sido un gran fracaso la industria forestal en el trópico. mm. Las únicas que se mantienen pues son las de estas especies de eucalipto y teca, que son especies foráneas, pero nativas casi no hay. Eh, te digo, más bien estos esfuerzos que se han hecho de enriquecer a caguayas. Y pues bueno, en eso es en lo que nos dedicamos, entonces hacemos mucho salir a la selva, encontrar a los arbolitos, sacamos el ADN de los arbolitos, checamos los pedigrís de los arbolitos, Sí, es lo que veía y que tenías después, también de trabajo en laboratorio y como dices tú, también modelado matemático, ¿no? sí, se tiene que hacer el modelado matemático. Normalmente sacamos el ADN de los arbolitos, pero es una cantidad de información tan grande que no hay posibilidad de que un humano como tú y yo, a pie, a mano, haga los Mm. cálculos. Entonces se tienen que hacer modelos matemáticos, se utiliza a veces computadoras medio complicadas, medio grandotas, en donde podamos sacar ciertos modelos matemáticos que nos indiquen qué zonas del país, qué zonas del estado, qué zonas de cierto municipio son las que tienen mayor diversidad genética de ciertos arbolitos. Y entonces, por ejemplo, para orientar los esfuerzos de reforestación, por ejemplo, ahora que vaya a pasar el Tren Maya, puedes decir, en esta zona es una zona donde hay alta biodiversidad, procura no pasar por aquí. En esta Mm, zona no hay tanta diversidad, o sea, puedes sin pasar. tanto problema. O ya que pasó el Tren Maya y tiene que pasar por una zona por alta biodiversidad, pues tenemos que ir a hacer un esfuerzo de colecta de semillas muy fuerte porque esa biodiversidad se puede perder. Voy a perder. Entonces Ajá. focalizamos esfuerzo, nos permite ir a ciertos lugares y focalizar esfuerzos de conservación. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, mucho es la parte biológica. También nos gusta mucho trabajar con los microbios que viven en las plantas, porque son bichos que sirven a las plantas para nutrirse, son su flora, como su flora intestinal, nada más que ellos las tienen en las raíces y en Ajá. sus Ah, troncos. en las Pues hojas, también pues. trabajamos, sí, y eso también nos llevó a trabajar de repente con la industria, ¿no? También hemos Ujú, trabajado con la industria tequilera y con la industria mezcalera, por eso les decía yo que viví un ratito en Jalisco. ujú. Y ahí, pues bueno, también es importante manipular la genética de las plantas para saber que no se vayan a extinguir los agaves, que siempre tengamos mezcal, que siempre tengamos tequila, pero también para que estas plantas crezcan de manera más sustentable, que no tengamos que usar agroquímicos para su crecimiento y que sean los propios microorganismos que viven en esas plantas las que se encarguen de su fertilización. Entonces, también estamos muy interesados en cómo estos microorganismos contribuyen de repente en los procesos de fermentación a los sabores de los tequilas y de los mezcales, porque mucho Oye, de lo que de nosotros los agaves hay saboreamos, mucha variedad, hay muchos distintos, ahorita que lo mencionas. pues ¿Tú conociste México varios? es sí, México es del principal centro de origen y diversificación de los agaves. Mm, Son plantas que son el último grito de la moda evolutiva y son plantas que diversificaron en México. Hay alrededor de 200 a 300 especies y de esas especies se puede fabricar mezcal. mm. Solamente a partir de la especie agave tequilana variedad azul se puede fabricar tequila, pero del resto puedes fabricar mezcales, isotoles y otra serie de destilados. Y esa increíble variedad de especies, junto con la increíble variedad de regiones, de lugares y de modos artesanales o industriales o ancestrales de producir las cosas, podemos tener una riqueza impresionante de bebidas, que pues bueno, ya tienen pues obviamente gustos muy separados, igual que en el caso de la Katy Perry, eh, no podemos decir cuál es el Nada más mejor son tequila, unos ¿verdad? que te gusten, Lo ¿no? mejor es Oye, la está diversidad. haciendo una cosa muy interesante, ¿no? Estoy cayendo en cuenta en ello porque a veces cuando nos preguntan, ¿no? Bueno, o dices, bueno, estoy estudiando biología y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Que siempre le preguntan a todos los científicos, ¿no? ¿De qué vas a trabajar si estudias eso? Y bueno, ya ahorita ya nos platicaste la parte de la investigación,
pero esta relación con la industria que estás mencionando en este momento, ¿no? Es otra posibilidad de parte, por ejemplo, con los biólogos, de estar así buscando relaciones con la industria en mejorar algunos procesos o en entender la materia prima que están trabajando, ¿verdad? Sí, en particular los biólogos tenemos muchísima capacidad de muchas herramientas para entender procesos biológicos muy complejos que muchas veces la industria tiende a minimizar. Por ejemplo, para la industria pareciera ser que simplemente harina más levaduras es igual a pan, o cebada más levaduras es igual a cerveza, o como en la industria tequilera, agaves más quién sabe qué cosa es igual a tequila. Pero no, en realidad hay muchísimo ahí. Las plantas son una fuente impresionante de moléculas con muchísima diversidad y esa diversidad se origina a partir de la relación de estas plantas con su ambiente. Obviamente no van a ser las mismas moléculas que tenga un agave en una plantación en donde haya millones y millones y millones de plantas alrededor de ella, de ella misma, de agave, por ejemplo, en Tequila, en Jalisco, en donde pues ya no hay diversidad biológica, prácticamente son puras plantas de agave, no hay nada creciendo alrededor. Las moléculas de esa planta van a ser distintas que que las moléculas presentes en una misma planta de agave tequilana, pero que esté metida en la sierra, donde esté conviviendo con muchas otras plantas, con muchos otros animales, y obviamente esas relaciones producen moléculas distintas, y si tú preparas un tequila a partir de esas dos plantas, pues el sabor va a ser muy distinto. Entonces, los biólogos podemos contribuir muchísimo en la industria de los alimentos, en la industria biotecnológica, y aparte son trabajos muy, muy divertidos. Eso de andar en la sierra y luego tomando muchísimo tequila y mezcal es muy divertido. Muy entretenido, ¿verdad? Es bastante divertido. Y encima, de hecho, Oye, te pagan, ¿no? Entonces, hasta te pero pagan, también hay sí. mucha gente, mucha gente que, por ejemplo, trabaja lo mismo en la industria de los alimentos para la miel, para bebidas autóctonas, para quesos. Todo es muy padre como los biólogos podemos participar allí. En los peces también, ¿no? En apicultura. Sí, en piscicultura, Me tocó ahí acuicultura. una amiga que lo hacía, sí. Oye, Sí, trabajamos un montón de cosas. sí, y una de las razones, bueno, la razón por la que yo te conocí es porque me invitaste a una actividad que tú tienes ahí en el Ecosur, allá en Campeche, ¿no? Tú eres no sé cuántos talleres hay en México de ciencias para chavos. 9. Ha oscilado, hemos tenido 13 talleres, ahora Realmente no son muchos, son ¿no? solo 9. No son muchos. Tenemos una actividad que ¿Y nos puedes gusta explicar un llevar a poquito cabo de tiempo. qué trata ese taller de ciencia para jóvenes, ¿no? Cómo Sí, surge todo esto? claro. Surgió cuando estaba yo estudiando el doctorado en Sinvestav, Irapuato. Hay un amigo mutuo tuyo y mío, Gil Bor, un Ujú, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas, quiso repetir algo que un ejercicio en el cual participó del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, en donde se invita a jóvenes de bachillerato de todo el mundo a que se metan en ese caso es un mes, a un centro de investigación y vean cómo es la vida de un científico. Entonces, Gil lo empezó a reproducir en el CIMAT y ahí empezamos a trabajar con los muchachos de prepa. Y en particular, ¿por qué los muchachos de prepa? Porque cuando estás en la prepa es cuando estás tratando de decidir qué carrera vas a llevar. A mí me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera advertido de la carrera de biología, ujú. porque Creo que es pues un buen momento, ¿no? afortunadamente, Un buen sí, porque momento. afortunadamente me peleé con mi papá y finalmente sí estudié biología, pero estuve a punto de estudiar otra carrera. Sí. Entonces, en la prepa es muy importante, es básico que los muchachos se acerquen a gente que se dedica profesionalmente a la ciencia y que puedan ver cuáles son sus posibles carreras que los pueden llevar a esas vocaciones. Entonces, empezó a trabajarse con este taller, esto fue en 1997, entonces ya estamos ahorita en el 2020, y en particular en Campeche ya llevamos 8 años. Este año el taller no lo vamos a hacer en verano, porque pues obviamente por obvias razones de la pandemia, pero queremos hacerlo por ahí de finales de año, octubre, noviembre, diciembre, todavía no tenemos bien la fecha, la convocatoria ya está abierta en la página que se llama www.tcj.org
de taller de ciencia para jóvenes, tcjcampeche.com.mx, o simplemente googlean taller de ciencia para jóvenes Campeche. Ya está abierta la convocatoria. Va a cerrar hasta el 1 de agosto la convocatoria. Entonces tienen tiempo para meter sus papeles. Todavía tienen chance. Básicamente, ¿qué hacemos? Ya tenemos el dinero, CONACYT ya nos dio la aprobación para hacer el taller. Entonces, eso nos permite darle beca a todos aquellos que lo solicitan. Entonces, obviamente hay gente que no necesita la beca, entonces a ellos les decimos que por favor no soliciten beca, pero a todos a los que solicitan beca se les puede dar su beca. Entonces, ellos pueden venir al taller, es gratuito, y entonces les damos una semana, gastos pagados acá en Campeche, y pues bueno, tienen acceso a un montón de talleres, que tenemos talleres como los que tú das justamente, que son talleres de robótica, en donde los muchachos ven cuestiones de física, cuestiones de matemáticas, tenemos talleres de astrofísica, tenemos talleres de ecología, tenemos talleres de biología. En el Ecosur, como tenemos la vocación de las ciencias biológicas, pero también de las ciencias sociales, tenemos algunos talleres que tienen que ver con ciencias sociales, cómo es que la gente que se dedica a estudiar a la gente obtiene sus datos, y en particular, por ejemplo, tenemos un taller de migraciones, tenemos un taller de ciencias de los estereotipos, tenemos un taller de antropología, entonces es muy variadito. Los muchachos escogen el taller y los cursos que llevan de acuerdo a sus propios intereses. Tienen 16 cursos para escoger, de los cuales pueden tomar 6. Entonces, cada muchacho prácticamente del taller toma un taller distinto, se lleva una versión distinta del taller. Son 40 muchachos, no se admiten papás, y entonces es una actividad muy divertida que nos ha dejado muy contentos porque después vemos que regresan esos muchachos para hacer su servicio social, su residencia profesional, o inclusive ya después entran al posgrado con nosotros. En el caso de los talleres más viejitos como el de Gil, ya tenemos inclusive gente que ya se formó como doctor, ya terminó su doctorado, que en algún momento entraron al taller de ciencia para jóvenes. Y derivado del taller de ciencia para jóvenes, también tenemos ahora el taller de ciencia para profes, que es un taller similar, pero este está dedicado a profesores de preparatoria, que igual, o bueno, preparatoria era el inicio, ahorita ya lo abrimos a secundaria y universidad. Son profes que su chamba es estar frente a grupos, su chamba principal, pero que quieren retomar este contacto con la investigación. Entonces también este taller lo vamos a llevar a cabo, ese le toca en enero. Entonces la convocatoria para ese taller va a abrir el 1 de octubre, no, 1 de septiembre abre la convocatoria para el taller de ciencia para profes. Y pues bueno, lo que vamos a tener en ese taller, en el taller de ciencia para profes, igual los mismos cursos, es más cortito, pero los resultados han sido más rápidos. Ya tenemos 2 profas en el posgrado del Ecosur que en algún momento pasaron por el taller de ciencia para profes. Entonces, es otra de estas actividades que nos gusta mucho hacer. Sí, se ve muy, se ven muy emocionados, ¿no? Muchas veces llegan el primer día como que ¿qué va a pasar? Pero ya el segundo o tercer día están súper emocionados porque ya vieron por un microscopio, no sé si ya te tocó hacer la explosión con los hígados de pollo, ¿no? Ya vieron por un telescopio, o sea, son un montón de actividades que realmente te abren los ojos, ¿no? A lo que hace un científico y a lo impresionante que puede ser la ciencia. Sí, la mayoría de los científicos, la inmensa mayoría de los científicos, de hecho, creería decir que todos, nos apasiona lo que hacemos. O sea, estamos aquí por gusto, porque realmente hacer ciencia en México no es algo fácil, no hay dinero, es un gremio un poco abandonado por parte de los apoyos gubernamentales, entonces lo hacemos más por pasión, porque nos interesa el conocimiento. Entonces, justamente la ciencia se transmite de una manera muy personal, se transmite como entregando una herencia. Entonces, justamente el laboratorio en el que estoy ahora, pues es un laboratorio de biología molecular en donde estamos ciertas personas allí, pero el núcleo de ese laboratorio siempre serán los estudiantes. Los que estamos ahí, que siempre estamos. Me llama la atención que les dices tus pececitos.
Sí, les digo mis pececitos, porque les tiramos un poco la red y a ver de estos pececitos cuántos caen. De repente nos sale uno que otro tiburón y ya Ándale. tenemos ahí uno que otro tiburón ahí nadando, como uno de los muchachos que ya conoces, Hugo, Ujú, ujú. que empezó pues, haciendo sus pininos como servicio social y ahora ya está terminando su maestría. Entonces, estos pececitos que empiezan como un poco inocentes que capturamos, Charalitos, eh, empiezan a crecer y al rato ya se vuelven unos tiburones en el sentido de que son gentes que ya saben lo que quieren, maduran mucho esta capacidad de entender su curiosidad infantil, que decir, ay, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantitas son verdes? ¿Por qué los insectos se mueven si no tienen engranes? Esta curiosidad un poco infantil la convierten en dudas científicas muy fuertes, muy profundas, en donde, por ejemplo, ya tienes gente que genera conocimiento de nivel mundial. Ya algunos de mis estudiantes que han pasado por el laboratorio, pues ya han sido llamados para trabajar en universidades en Estados Unidos, ya tienen sus propios laboratorios, ya están generando más investigación con otras gentes. Y pues bueno, de eso se trata la ciencia, de que hacer que el conocimiento avance y en particular para tratar de resolver problemas como el que nos enfrentamos. Ahorita o ahora en este momento, pues los que somos investigadores del área forestal, pues no tenemos mucho que hacer para tratar de remediar en este momento el coronavirus, pero sí que estamos enterados de que en los bosques naturales, en las regiones prístinas del mundo, existen especies que tienen sus propios virus y que si nosotros decidimos ir a tumbar la selva para sacar esos árboles, pues entonces vamos a tener mayor posibilidad de encontrarnos con esos bichos y que esos bichos puedan desatar una siguiente pandemia, tanto para los humanos o para nuestros animales o para otras plantas. Si no entendemos que toda la biología está interconectada y que aunque nosotros que somos plantólogos o arbolólogos sabemos de los problemas que representa la pérdida de la cobertura forestal, el problema de la deforestación y cómo ese problema de la deforestación está íntimamente ligado con el surgimiento de nuevas pandemias, pues entonces, entre más gente tengamos formada en este campo, pues vamos a tratar de disminuir ese problema. Entonces, mi granito de arena para este caso es formar estudiantes, formar estos tiburones que puedan llevar un manejo más sostenible de los recursos genéticos forestales. Sí, y también tener claridad, sobre todo, como por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Em, vamos a pasar esta, ¿no? Vamos a terminar esta pandemia, vamos a salir los que podamos salir, pero puede ocurrir que vuelva a aparecer otra por cuestiones similares, ¿no? De que te enfrentes a un bicho que no conocías, que por andarte metiendo a lugares pues que ahorita no hay nadie, ¿no? Y además de eso, tener estos conocimientos, esta comprensión de cómo son los sistemas biológicos que te permiten decir, bueno, en efecto esto existe, porque hay mucha gente que lo duda, ¿verdad? Y bueno, la razón de cómo cuidarse es precisamente por estos sistemas que están ocurriendo, ¿no? O sea, que tienen esta forma el virus, se puede uno limpiar así, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante que tengamos más biólogos. Ujú, A lo mejor tenemos demasiadas gentes que toman decisiones sin el suficiente conocimiento biológico de las cosas. Básicamente vivimos en un planeta de vida y ujú. no podemos estar tomando decisiones que no tengan que ver con una decisión con bases biológicas fuertes. Desafortunadamente, cuando no tomas esas decisiones, pues las consecuencias las estamos viendo. Y nos ha salido barato, o sea, realmente este coronavirus nos salió barato. ¿Por qué? Porque no es un bicho que tenga tasas de mortalidad tan grandes. Pudo haber sido algo mucho peor. Y como tú dices, pues no es algo que ya nos libramos, ¿no? Ya salimos de este coronavirus, ya pasó, ¿no? Vienen unos mucho peores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar preparados.
estos sistemas de cómo llevábamos la vida antes de la pandemia. Si salimos de la pandemia y seguimos haciendo exactamente lo mismo, ya sabemos el caminito, ya lo recorrimos. Nos vamos a encontrar con una siguiente pandemia y va a ser peor. Lo que tenemos que hacer es cambiar fuerte. Y tenemos que cambiar fuerte, por ejemplo, nuestros modos en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, tenemos que respetar estos espacios prístinos, no tenemos que andarnos metiendo ahí. Y, por ejemplo, para el caso de los árboles, tenemos que aprender a cómo producir los árboles que necesitamos, cómo obtener los servicios ecosistémicos que necesitamos de los árboles, entiéndase la madera, la miel, el agua que viene de los bosques, cómo los obtenemos y no solamente cómo los obtenemos, cómo hacemos que se produzcan más en menos área para los humanos, ¿no? Cada vez dejarle más área a los... Exactamente, no invadir, no hacer más cambios de los que ya existen y de hecho más bien revertir los cambios. Tratar que áreas que ya en algún momento eran selvas y que ahorita son potreros, por ejemplo, pues tratar de recuperar a que se vuelvan a ser selvas. Entonces, de eso es más o menos de lo que tratamos y por eso es que tratamos de ponerle la semillita a los jóvenes para que en algún momento yo tenga quien heredarle mi laboratorio. Necesito quien herede mi laboratorio, quien herede mi línea de investigación. Que siga estudiando y que siga cuidando los bosques y que siga generando, ¿no?, estrategias para tratar con las plantas. Oye, bueno, vamos a ir cerrando. No sé si quisieras comentarle o recomendarle a los muchachos que estén pensando precisamente en que pronto hagan carrera, como cuál sería el caminito para llegar a ser biólogo, para llegar a ser un investigador como tú. ¿Qué le recomendarías? Pues primero, júntense con personas que les apasiona la que a ustedes les apasiona. Es difícil encontrarlo, sí, a veces es difícil encontrarlo, pero hay gente que le apasiona exactamente lo que a ti te apasiona. Entonces, primero tienes que hacer un examen de conciencia y saber qué es lo que realmente te apasiona. A eso a lo que le quisieras dedicar tu vida. Entonces, ya que encuentras eso, que es lo que te apasiona, tienes que buscarlo. Frecuentemente vas a encontrar a gente que a lo mejor como tú, como yo, estamos un poquito más grandes que un muchacho de prepa, unos cuantos añitos, pero pues aunque estemos un poquito más viejitos, eso no significa que que seamos entes malvados o que seamos unos gruñones, etcétera, etcétera. Al contrario, si yo encuentro a alguien que tenga todavía la fuerza de la juventud, estas grandes cosas de quererse comer al mundo, este ímpetu, y le interesa lo mismo que a mí, pues justamente es la mejor manera de que podamos unirnos, fortalecernos. Y por ejemplo, pues ahora hasta las 3, 4 de la mañana, de repente recibo algún chat de algún muchachito, muchachita que me pregunta, oye, ¿y esto qué pasa con cierta pregunta? Pues como es algo que me apasiona, pues me emociono contestándole. Entonces dan 3, 4 de la mañana en el chat, pero en lugar de estar platicando sobre algún rapero o algún reggaetonero, estamos platicando de esto que nos apasiona. Y esta pasión pues le sirve a los muchachos porque pues se potencia su desarrollo académico, o sea, les va mejor en su materia, les va mejor en sus exámenes, entienden mucho mejor lo que algún maestro les intentó explicar o lo que ellos quisieran aprender. Y a mí me gusta porque ya sé que cuento con alguien que puede ayudarme en algún futuro a hacer algo. Entonces te digo, estas relaciones se van construyendo poquito a poquito desde la prepa, se fortalecen muchísimo en la universidad y pues ahorita empieza el momento de cosechas, en particular para el taller de ciencia para jóvenes que lleva 8 años, porque ahorita ya empezamos a ver cómo estos muchachos empiezan a entrar a nuestro posgrado. Ya llegan al posgrado. Entonces, donde ya estos aliados que en algún momento empezaron, te digo, como chavos de prepa y ahora ya son estudiantes de posgrado y eventualmente ya van a terminar como investigadores. Y te digo, pues los investigadores que yo he formado, todos tienen un buen trabajo, todos han tenido la oportunidad de irse al extranjero y si están en México por esta pasión nacional que decimos, pues, yo estoy en México porque creo en mi país, porque me interesa, aunque no me paguen mucho, pero estoy aquí en mi país. Pero pues bueno, habrá gente de mis colegas de la prepa, de mis colegas de la prepa, de la carrera o del doctorado, sobre todo del doctorado, que pues ellos optaron por irse a otros países.
porque afortunadamente cuando estás bien preparado, pues las oportunidades te llaman. Entonces te puedes ir a otro país a estudiar. Entonces, tengo colegas en otros países donde pues están en otras condiciones, no comen tacos, no aportan digamos, directamente a la ciencia mexicana o a lo que sucede en México, pero pues aportan para la ciencia mundial, La ¿no? ciencia Y mundial. también es importante. Así es. Oye, bien, pues vamos cerrando, como te digo, ¿dónde te pueden contactar? Ahorita que ya les abriste la puerta, la posibilidad de que platiquen contigo, de que tengan preguntas, ¿dónde podrían encontrarte? Pues mira, a mí me pueden encontrar en mi página web. Hice mi página web donde trato de poner las cosas interesantes que me gustan, que es www.cultivo.com.mx. Esa es mi página Ujú, web. ujú. Ahí en mi página web está mi correo electrónico, mi celular, todos los datos para que me contacten. Y ahí tengo como una narrativa de qué es lo que hago. Y hay una sección que es la sección de descargas y de videos interesantes, que también veo cosas ahí cosas que me gusta hacer. Entonces ahí se pueden entretener un rato en mi página y después me pueden contactar si tienen alguna duda en particular. Esa es la página, digamos, de mi actividad como profesional. También está la página del Taller de Ciencia para Jóvenes, que esa página está más dedicada a la actividad del Taller de Ciencia para Jóvenes y Ciencia para Profes, y ahí pueden ver como qué es lo que hacemos todos los que trabajamos para hacer posible esa actividad. Entonces, pues son las dos páginas en donde nos pueden buscar. Ok, Yuri, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Digo, en mi caso tengo muy poco contacto con biólogos, entonces pues platicar contigo y sobre todo platicar ahorita bueno, no platicamos mucho de Campeche, ¿no? Que es una ciudad muy bonita y un área muy bonita donde tú estás. Te digo, pues es algo pues refrescante y algo que pues no hago comúnmente. Sí, pues el taller de ciencia para jóvenes es una de las actividades que nos ha enriquecido mucho porque podemos platicar gentes de muy diferente índole. O sea, tenemos, por ejemplo, como en tu caso, gente que se dedica a la electrónica, como Raúl, que se dedica a la astrofísica, y otros colegas que nos reunimos. Es una actividad muy bonita, porque ciertamente la multidisciplina es de las actividades más complejas de hacer. Entonces, las relaciones la ciencia que podamos hacer juntando electrónicos con biólogos es lo que ha dado origen, por ejemplo, a la capacidad que tienen ahora los biólogos de caracterizar los genomas de manera gigantesca, el, el desarrollo de la robótica, de la electrónica, de las nanociencias, permitió la fabricación de estos secuenciadores, estos aparatos tan padrísimos. Entonces, es muy importante que los muchachos conozcan de otras áreas y al mismo tiempo que conocen de otras áreas, también conozcan otras culturas. Eso crea también la transdisciplina. Ujú. Otras culturas nos permiten obtener conocimientos de otras gentes, de otras personas que se dedican a otras cosas muy distintas y que a final de cuentas es conocimiento que puede ser incorporado a la formalidad de la ciencia, de las ciencias biológicas, de las ciencias físicas, de las ciencias sociales y llevarnos pues a las niveles, a la generación de las soluciones que este mundo necesita. Entonces, Sí, por pues, ejemplo, ahora para cómo vamos a construir un mundo después de las pandemias, pues va a ser una cuestión muy interesante en la que todas las disciplinas tenemos que trabajar. Y en sí, particular, porque por ejemplo, aquí, ujú. ay, No, te perdón, decía, es que perdón. conocer, como dices, mucha gente, conocer otra gente y estar en otras disciplinas y otras culturas, pues lo que esperamos es que genere también tolerancia, ¿no? Que es lo que ahorita se está observando, que hay mucha gente que por ignorancia se vuelve intolerante. Exactamente, exactamente. Entre más viajas, más tolerante te vuelves. Si te cae gordo alguien de por allá, entonces tienes que irte a convivir con él para que trates de entender cómo es, por qué actúa, por qué piensa de esa manera. Y pues bueno, la ciencia es una de los caminitos que nos permite esa transdisciplina y esa interdisciplina o multidisciplina. Y pues bueno, pues yo invito a que los jóvenes le echen un clavado, lo prueben y si les gusta, pues se dediquen a ello, ¿no? Siempre va a haber chamba para gente preparada y chamba bien pagada. Entre mejor preparado estés, siempre la paga va a ser mayor.
el beneficio va a ser mayor. Sobre todo la paga no necesariamente es dinero, porque el dinero pues es algo vulgar, es algo común y corriente, todo el mundo tiene dinero. Lo que no tenemos es las satisfacciones particulares que te puede dar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puedo tener algunos colegas que a lo mejor estén en Alemania, tengan muchísimos laboratorios y bla, 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 pero no pueden accesar a un laboratorio como simplemente lo que tengo aquí atrás de la casa, que es un árbol de una ceiba. Pues ese tipo de árboles no existen allá, ¿verdad? Entonces, aquí tú puedes estudiar en 5 años el crecimiento de un arbolito de estos, mientras que en Alemania te puedes tardar 50, 100 años. Entonces, siempre hay satisfactores que el dinero no paga, como dice el comercial del American, perdón, Sí, no me sí, me acuerdo de acuerdo cierta tarjeta. que una vez que fui a tu casa, que lo que me presumiste fue que tenías ese árbol ahí, ¿no? O sea, digo, se nota que es un biólogo el que me está recibiendo en su casa, ¿no? Que me viene Sí, sí, sí. presumiendo un árbol, ¿no? Ah, Sí, ¿dónde ahí está el está, arbolito? Ahí está. ahí Eso, está, muy bien. Sí. Oye, pues Yuri, pues ahora sí nos vamos, porque tenemos que ir cerrando esto. Te agradezco muchísimo, pues que hayas platicado conmigo, que compartas esto que has vivido y que estás viviendo, y pues la invitación también al taller de ciencia para jóvenes, que qué bueno que todavía está abierta para que ya los chavos se enteren. Pues muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales que quieras dar? Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Ya saben que tienen su casa aquí en Campeche. El laboratorio siempre está abierto, el Ecosur siempre está abierto. Es una institución que busca que los muchachos lleguen a formar parte de nuestra familia. Ahorita estamos pues cerrados, pero pronto vamos a abrir nuestras puertas y pronto tenemos que rehacer nuestra vida. Tenemos que encontrar, formar nuevos científicos para este mundo post pandemias. Y pues bueno, siempre es un placer colaborar contigo, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y pues ahí quedo a la orden. Bueno, muy bien, nos estamos viendo en la próxima, en este su programa Nijana Titani.